Hoy todo compite por tu atención. Las notificaciones, anuncios, opiniones, tendencias, voces por todas partes, pero pocas que realmente digan algo. En medio de ese ruido constante, la voz de Dios parece pequeña para algunos, no porque sea débil, sino porque vivimos tan saturados que hemos olvidado cómo escuchar. Pero esa voz no se apagó, no se volvió obsoleta y no pertenece a otra época. Sigue hablando, sigue llamando y sigue buscando corazones que se atrevan a bajar el volumen del mundo para subir el volumen del cielo. La Biblia muestra un Dios que no grita, sino que susurra, un Dios que no empuja, sino que invita, un Dios que no abandona, sino un Dios que espera. Y en un mundo lleno de ruido, su voz es más suave que el miedo, más fuerte que la culpa y busca ser escuchada. Bienvenidos a Esperanza Viva. Ha sido un recorrido muy especial y estamos a punto de llegar a la cima de esta serie de temas. Iniciemos hoy con la lección número 19, una voz que busca ser escuchada. Exploremos qué dice la Biblia para entender el llamado final que presenta Apocalipsis. Y es importante decirlo desde el inicio. Este llamado no comienza con un grito de pánico, sino con una voz de amor que despierta la conciencia. La Biblia invita a temer a Dios y darle gloria porque el momento decisivo ha llegado y lo conecta directamente con reconocerlo como creador. Apocalipsis 14:7. Aquí la palabra temer no significa tener terror, sino una reverencia inteligente. Reconocer quién es Dios, confiar en su autoridad y ordenar la vida, los pensamientos, decisiones y hábitos para reflejar su gloria. Ese mismo amor que llama también advierte, no para asustar, sino para proteger. Por eso aparece otra invitación clara: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Este es un llamado a no quedarse atrapado en sistemas, valores o formas de vivir que nos alejan de Dios, aunque sean populares o cómodas. Pero este llamado no excluye a nadie. La Biblia cierra con una de las invitaciones más abiertas que existen: el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. No se compra, no se negocia, no se merece, es gracia. Y Jesús aseguró que este mensaje no quedaría encerrado con un grupo o una cultura, sino que sería anunciado al mundo entero antes del fin. Mateo 24:14. Ahora bien, este llamado conduce inevitablemente a una decisión. Jesús fue claro al decir que no existe la neutralidad espiritual. El que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. No decidir también es decidir. Postergar una respuesta no es quedarse en pausa, es rechazar hoy. Y esa decisión no se expresa solo con palabras, sino en lo cotidiano. ¿A quién adoras? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué autoridad gobiernan tus elecciones? Y la palabra de Dios la escuchas por conveniencia o porque te está llamando. Y lo más importante, este llamado no termina en exigencia, sino en promesa. Jesús habla de una fidelidad que no depende de la perfección personal, sino de permanecer en Él, incluso cuando hay presión, burla o pérdida. Y la promesa es clara: hay vida, hay recompensa y hay victoria. Apocalipsis 2:10. La seguridad no está en nuestra fuerza, sino en la suya. Por eso Jesús puede decir con autoridad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ese es el llamado final de la Biblia, una invitación urgente, abierta, decisiva y llena de esperanza. Llegamos ahora a la sección para reflexionar y aquí conviene bajar el ritmo. No es un cierre emocional, es un momento de verdad. Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino honestas. Te comparto una breve reflexión en cada una de ellas para ayudarte a ubicar el sentido y luego te toca a ti ponerle nombre a tu propia experiencia. ¿Qué me impide entregarme completamente a Cristo hoy? Muchas veces no es falta de fe, sino de miedo. Miedo a perder control, a cambiar hábitos, a quedar solo, a ir contra la corriente.
y otras veces es comodidad, heridas no resueltas o decisiones que preferimos no enfrentar. Reconocer lo que estorba no es fracasar, es el primer paso para avanzar con verdad. Número 2. ¿Qué decisiones prácticas debo de tomar para vivir en fidelidad a Dios? La fidelidad no se construye con grandes discursos, sino con decisiones pequeñas y concretas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu tiempo? ¿Qué voces escuchas? ¿Qué prioridades guían tus elecciones? La fidelidad se vive en lo cotidiano, en lo que eliges cuando nadie te ve. Estoy dispuesto a permanecer firme aunque otros me abandonen. Seguir a Cristo nunca ha sido un camino de mayoría. A veces implica nadar contra la corriente, perder aprobación o caminar solo por un tiempo. Esta pregunta no busca dramatismo, sino claridad. ¿En quién descansa tu lealtad final? Hoy puedes responder al llamado de Dios, no mañana, no cuando todo sea más fácil o más cómodo. Hoy su voz no es de condena, sino de amor urgente, una invitación a salir de la confusión y ponerte de su lado. No permitas que el miedo, la presión de otros o la indecisión escriban tu historia. Hoy puedes decirle a Jesús con sencillez y convicción: quiero permanecer fiel a tu llamado, quiero ser parte de tu pueblo, quiero vivir contigo para siempre. Esa no es solo una decisión espiritual, esa es la decisión más importante y más sabia que una persona puede tomar. En los consejos prácticos de esta lección, la Biblia aterriza el llamado final en preguntas muy concretas, de esas que no se pueden esquivar fácilmente. Primero aparece la pregunta sobre la adoración. Apocalipsis no la presenta como un rito vacío, sino como una respuesta consciente. Temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 14:7. Aquí temer no es miedo, es reverencia. Y darle gloria no es solo cantar o hablar bien de Dios, es permitir que nuestras decisiones y palabras y el estilo de vida reflejen quién es Él como Creador y Redentor. Luego la Biblia habla de algo incómodo pero necesario: la caída de Babilonia espiritual. Cuando Apocalipsis dice ha caído Babilonia, Apocalipsis 14:8 y 18:2 no está hablando solo de una ciudad, sino de una confusión espiritual, un sistema de creencias que mezclan verdad con error, tradiciones humanas que terminan reemplazando la palabra de Dios. Por eso el llamado es tan personal: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4 no es un ataque, es una invitación a salir de la confusión para caminar en la verdad. También surge una pregunta directa: ¿por qué decidir ahora? La respuesta bíblica es clara y sin rodeos: porque la vida no garantiza un mañana. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. Postergar la decisión esperando un momento más cómodo suele ser una ilusión peligrosa. La única oportunidad real es hoy. Otro punto importante que la lección aclara es esta: la sinceridad por sí sola no basta. Uno puede ser sincero y estar equivocado. Saulo de Tarso lo era cuando perseguía a los cristianos y aún así estaba en error. La Biblia no llama solo a ser sinceros, sino a servir alineados con la verdad revelada por Dios. Finalmente, la lección responde: ¿qué implica aceptar el llamado de Dios? No habla de perfección humana, sino de rendir la vida a Cristo, de confiar en su gracia, de obedecer por amor y permanecer fieles hasta el fin, dependiendo de Él cada día. Y advierte con claridad que quedarse indeciso no es neutralidad. Jesús lo dijo sin ambigüedad: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Te animo a leer esta sección completa en tu lección, no para que te asustes, sino para ayudarte a pensar con honestidad qué estás eligiendo hoy y qué estás dejando para después. A lo largo de la historia, el mensaje de Apocalipsis 14 no siempre fue entendido con claridad.
En distintos momentos fue mal interpretado, silenciado o distorsionado según el contexto en que se leyó. Durante la Edad Media, la voz del Evangelio quedó muchas veces opacada por tradiciones humanas. La autoridad religiosa llegó a colocarse por encima de la Escritura y la Biblia dejó de ser el punto de referencia principal. En ese contexto, la imagen de Babilonia comenzó a entenderse como un símbolo de esa mezcla peligrosa entre verdad y error que termina confundiendo a las multitudes y alejándolas del mensaje bíblico original. Más adelante, especialmente en los siglos XVIII y XIX, surgieron movimientos que volvieron a abrir la Biblia y redescubrieron el llamado a adorar al Creador y a vivir con conciencia del juicio. Estos creyentes entendieron que el mensaje de Apocalipsis no era para producir miedo, sino para despertar responsabilidad y esperanza como parte del cumplimiento profético que antecede a la segunda venida de Cristo. Por eso, este mensaje no pertenece solo al pasado, sino que sigue siendo una invitación viva, clara y abierta. Y la Biblia cierra reafirmándolo con una promesa sencilla y universal: el que quiera, venga. Apocalipsis 22:17. No es un llamado forzado, sino una invitación que respeta la libertad de cada persona. Antes de continuar, recuerda que al final de esta lección encontrarás la breve evaluación. Tómala con calma. Te ayudará a repasar lo aprendido y aclarar ideas y verificar tu comprensión. No es para medir cuánto sabes, sino para ayudarte a avanzar con la mayor claridad en este camino. En 1940, durante la evacuación de Dunkerque, miles de soldados británicos estaban atrapados en la playa bajo el fuego enemigo. Todo parecía perdido. Entonces, desde Inglaterra se envió un mensaje corto, casi desesperado: vuelvan a casa. Ese llamado movilizó barcos de todo tipo, pesqueros, remolcadores, embarcaciones privadas que cruzaron el canal para rescatarlos. Fue la última oportunidad antes de que la derrota fuera definitiva. La Biblia habla de un llamado semejante, pero mucho más grande y urgente. El último mensaje de Dios a la humanidad antes de cerrar la historia del mal. No es un llamado de condena, sino de rescate y esperanza. Aparece en Apocalipsis 14 como los 3 mensajes angélicos que van a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es como si Dios dijera al mundo entero: esta es tu última oportunidad de decidir en qué lado estarás. Este llamado final no es un detalle marginal, es el clímax del plan de salvación. Mientras la confusión religiosa y espiritual aumenta, Dios levanta una voz clara que apunta a 3 cosas. Número 1, volver a la adoración verdadera, reconocer a Dios como Creador y Señor. Número 2, salir de la confusión espiritual. Babilonia, la mezcla de verdad y error, cae. Y definir la lealtad, la marca de la bestia o el sello de Dios, así como el mensaje de Dunkerque cambió el curso de la guerra. El llamado final de Dios cambiará el destino eterno de quienes lo escuchen y respondan. Dios no dejó de hablar. A veces somos nosotros quienes dejamos de prestar atención. Pero Él sigue llamando en la conciencia que te inquieta, en la paz que no puedes explicar, en la oportunidad que llegó justo a tiempo y en la verdad que te confronta sin herirte. No es una voz para asustarte, es una voz para despertarte, no para culparte, sino para restaurarte, no para imponerse, sino para guiarte hacia la vida real. La voz de Dios no compite con el ruido, lo atraviesa, y si decides escuchar, descubrirás algo sorprendente. Esa voz no solo habla, te llama por tu nombre.